Entonces, bueno, cuando nosotros entramos a hablar de este mundo de la administración financiera, pues tiene alta relación con lo que son las finanzas. Básicamente esta es una parte de las finanzas que nos va a permitir a nosotros y a ustedes como contadores la toma de decisiones. Realmente la administración financiera viene al mundo de la contabilidad para ayudarla a tomar decisiones. Y es allí donde ustedes van a entender que las finanzas claramente son o son distintas de lo que es la contabilidad. Si bien es cierto, la contabilidad pues necesita, procesa, recoge todos esos datos, pues básicamente también contables y los presenta. Los presenta mediante los estados financieros que sean necesarios en un momento determinado. Pero entonces es allí donde las finanzas entran a jugar un papel indispensable para la toma de decisiones de qué hago ahora con esta información. ¿Cómo realmente analizo si esta información es real o no es real? Porque cuando hablamos de esto, nos vamos a dar cuenta que no necesariamente con que en un estado financiero, por ejemplo, en el estado de resultados nos arroje que hay utilidad, no necesariamente esto significa que es bueno para la empresa, ¿ok? O que es positivo para la organización, no necesariamente. Porque nosotros a nivel de finanzas, cuando nosotros empezamos a estudiar lo que es la administración financiera, nos damos cuenta que aquí hay tres variables indispensables que conocer y que estudiar. Una de ellas es lo que se denomina liquidez, seguido de la rentabilidad y por supuesto hablamos del riesgo. Estas son tres variables financieras indispensables que debemos estudiar, debemos conocer, debemos tener la capacidad de medirlas. Porque al ser variables financieras, pues también tienen una serie de indicadores financieros que nos van a permitir a nosotros, pues finalmente tomar decisiones, ¿ok? Y eso es lo bonito de esta área, tomamos decisiones. Ahora, ¿cuál es la finalidad de todo esto? La finalidad de todo esto es algo que se conoce, ¿verdad? Que los que ya hayan leído más o menos la literatura que les coloqué ahí de Oscar León García, ¿verdad? Podemos darnos cuenta más o menos que todo esto nos va a permitir a nosotros, y lo voy a colocar en mayúscula, generar valor. Porque realmente esta generación de valor es lo que se conoce como el objetivo básico financiero. Realmente el objetivo de las organizaciones financieramente tiene que ser generar valor, no producir gran cantidad de dinero, ¿verdad? No producir gran cantidad de productos, no tener bajos niveles de inventario ni tener altos niveles de inventario, no contratar o despedir personal, sino realmente la generación de valor, porque también nos vamos a dar cuenta precisamente que no porque en un mes determinado tengamos altos ingresos, eso es bueno. Porque ¿qué ocurre? Yo puedo tener altos ingresos por un mes, pero en los meses siguientes a lo mejor tener grandes pérdidas. O con esos ingresos que estoy obteniendo en un periodo determinado, simplemente malversarlos o gastarlos totalmente. Entonces, ¿qué decisión estoy tomando yo con esos ingresos? Es allí donde entra, repito, la administración financiera. Porque no necesariamente, ¿verdad? Ganar es positivo. Y aquí es donde vamos a tener como ese cambio de paradigma, sobre todo de algunos conceptos. Y eso yo siempre se los pregunto a los estudiantes, tan sencillo como que cada uno de ustedes tiene necesidades particulares, cada uno de ustedes tiene aspiraciones distintas. Entonces, si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuánto espera ganar de un trabajo, si son trabajadores dependientes, o cuánto aspira usted a obtener de una empresa, estoy seguro que las respuestas van a ser distintas y que cada uno va a tener una óptica también distinta y que a su vez con esa respuesta ustedes van a poder satisfacer sus necesidades. Porque a lo mejor hay personas que me van a decir, bueno, yo con $1000 al mes estoy satisfecho. Pero a lo mejor otros van a decir, no, yo eso no me alcanza, yo necesito al menos unos $5000 porque mi familia es de 5 personas, 6 personas. U otros van a decir, no, yo con que al menos me den $100 al mes, cubro mis necesidades. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta. Yo puedo tener ingresos, pero ¿qué tan buenos son esos ingresos? Porque no solamente con que en un estado financiero me dé utilidad, repito, es decir, los ingresos sean mayores que los costos y los gastos, eso es bueno, no lo es. Porque es allí donde nosotros tenemos que medir qué tan rentable es lo que yo estoy obteniendo en una organización. ¿Ok? Entonces, retomamos. Cuando hablamos de administración financiera, claramente aquí tenemos que entender el rol de el que administra esta parte financiera de una empresa, que es el cargo del gerente financiero.
y que para ello él se va a basar de 3 variables financieras fundamentales, como lo es la liquidez, como lo es la rentabilidad y como lo es el riesgo. Y que estas 3 variables financieras nos permiten llegar al objetivo básico financiero. Vamos a escribírselo por aquí. Y el objetivo básico financiero, OBF, no es otra cosa que generar valor. Claro que vamos a tener que considerar otras cualidades que ustedes pueden observar allí en el libro, por supuesto, porque que esa generación de valor pues tampoco nos lleve a ser extremistas en la toma de decisiones, ¿verdad? Sino que realmente esa generación de valor se perdure en el tiempo. Y cuando hablamos de generar valor, no es otra cosa que pues aumentar el valor de las acciones que tiene la empresa, porque realmente nosotros tenemos que ver las finanzas como la toma de decisiones que nos va a permitir ser una empresa en marcha a largo plazo. Nosotros no podemos tener un pensamiento cortoplacista. Es decir, no, la empresa está funcionando bien porque más o menos me da dinero, porque tengo ingresos, o porque estos 3 meses fueron excelentes, pero ¿y qué va a pasar de ahí en adelante? ¿Qué voy a tener yo en el futuro? Entonces, es allí donde la esencia de un negocio tiene que ser generar valor, no que me esté dando un sueldo, porque el día en que la empresa se tenga que liquidar, entonces no voy a recibir nada. Por tanto, años de esfuerzo. Es allí, repito nuevamente, donde nosotros tenemos que enfocarnos. Y esta generación de valor tiende a ser muy subjetiva, es cierto, porque cuando digo la subjetividad es en eso de qué me satisface a mí realmente mis necesidades. ¿Qué porcentaje espero yo obtener de mi empresa? Eso no es algo estático, eso es dinámico, cambia de la perspectiva que tenga cada socio. ¿Ok? Y por supuesto también va a depender de otras condiciones obvias como el tamaño de la empresa, la razón social de la empresa, la localización de la empresa y bueno, aspectos técnicos que también son bastante importantes. ¿Ok? Bien. No sé si hasta el momento tienen algún comentario, alguna duda, pregunta. Por ahora no. Bien. Entonces, bueno, ya que les di más o menos una introducción para que realmente se lleguen a aprovechar esta materia, ¿sí? Realmente no lo vean tanto como una cátedra, sino aprovechen de verdad lo que van a aprender en esta materia, que es como otra óptica del área de la contaduría. Porque precisamente eso, uno viene acostumbrado a ser muy cuadrado al momento de estos son los ingresos, estos son los costos, estos son los gastos, pero y ya, pero aquí vamos a ver diferentes ópticas, les repito, de que muchas veces de que un número sea negativo, de que en un estado financiero me dé pérdida del ejercicio, no es malo, porque yo tengo que estudiar por qué. Si realmente en este año fiscal me da pérdida del ejercicio, pero es porque porque estoy generando un crecimiento y tengo una tipología, una estrategia financiera de crecimiento, y obviamente tengo que prestar o endeudarme, entonces eso me puede generar dar una pérdida del ejercicio, pero lo hice con un fin o con un objetivo positivo, porque es crecer, es perdurar en 2 o 3 años, yo sé que esa pérdida la voy a recuperar y la voy a duplicar o triplicar. Entonces, son esos sacrificios financieros que tenemos que hacer en ciertos momentos determinados para crecer en futuro. Y esto sobre todo lo aplican en esas filosofías orientales. Los japoneses, los chinos piensan así y por eso generalmente son exitosos, porque ellos no piensan en el hoy, sino piensan en el hoy de ahorrar para el futuro. Y es más, muchos de ellos realmente a sus altas edades, lo que piensan es en esta empresa, o bueno, cuando montan una empresa, piensan es realmente esto es para darle de comer a mis hijos, ni siquiera piensan en ellos, porque realmente va al futuro, ¿ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. No significa, por supuesto, que no vamos a obtener beneficios de la empresa, claro que no, siempre es necesario repartir utilidades y generar pues cierta ganancia momentánea de lo que estamos haciendo, eso es correcto, pero tenemos que pensar o tener un pensamiento a largo plazo. Bien, entonces, en cuanto a la asignatura como tal, por aquí encontramos el programa académico, ¿bien? Que a lo mejor a lo que ustedes lo observen pueda diferir un poco en lo que yo les voy a tratar de explicar. ¿Y por qué? Porque realmente yo lo estoy actualizando a lo que va siendo futurista y a las necesidades realmente del futuro de ustedes como contadores, ¿ok? Porque hay muchas cosas teóricas y conceptuales que están allí, pero que a veces no las sabemos aprovechar. Entonces, el objetivo de la materia es que ustedes al culminar sean capaces de generar estrategias financieras basadas en indicadores financieros de una empresa cualquiera.
que seamos capaces de decirle al gerente general, mire, estos son los lineamientos que tenemos que seguir para poder alcanzar estos niveles de rentabilidad, para mejorar el capital de trabajo, para, por ejemplo, generar liquidez. Bien, y entonces esas otras variables y términos que ustedes van a ir aprendiendo en este mundo de la administración financiera. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí pues tienen más o menos mi presentación para las personas que no me conocen, ¿verdad? Les estoy dejando mi número de teléfono por si tienen cualquier duda, pues les solicito que sea por WhatsApp, ¿verdad? No tengo problema en aclarar las dudas que sean necesarias, porque a mí siempre me gusta que los estudiantes estén interesados en aprender, porque para eso estamos, ¿bien? Entonces no tengo problema, pero a veces llamadas no les puedo contestar. En cuanto a la primera unidad, pues aquí tienen un material, ¿verdad? Que se divide en 3 capítulos de los libros. Realmente yo considero que el más importante de estos 3 capítulos es el capítulo 1, porque es como la base fundamental de lo demás y de toda la materia. ¿Okay? Los demás capítulos son complementarios. No significa que no se vayan a evaluar, pero simplemente cuando ustedes los lean, pues van a ser mucho más, vamos a decir, comunes o entendibles en el contexto. ¿Ok? Entonces, con base a lo que ustedes van a leer en esos 3 capítulos, pues ustedes van a dar respuesta a esta primera evaluación, que es un cuestionario. Este cuestionario me dice que tiene 10 preguntas y todas son de desarrollo. Por eso yo les voy a otorgar 2 horas, ¿ok? Pero ¿qué les pido aquí, muchachos? Que esto es obvio, ¿no? Dice, eviten copiarse. Miren, en este mundo de la administración financiera, lo delicado es la terminología. Realmente aquí hay que aprender a qué términos usar y en qué momentos usarlos. No podemos estar escribiendo rentabilidad por escribir o porque la palabra suene bonita. Yo no puedo estar escribiendo riesgo porque creo que es un riesgo. Yo no puedo hablar, no, la empresa tiene liquidez. No, nosotros tenemos que aprender a fundamentar lo que estamos escribiendo. Entonces, el éxito de este cuestionario radica en eso. Lean bastante bien, tomen nota de palabras clave y respondan con bastante sustento. A veces las respuestas no son 14 líneas o un párrafo, ¿no? La respuesta puede ser una palabra, la respuesta puede ser 2 líneas, pero eso está sustentado en lo que es las bases de la administración financiera, ¿ok? Eso lo digo ¿por qué? Porque generalmente hay personas que se confunden respondiendo este cuestionario y entonces a veces dicen, ¿por qué obtuve esta calificación? O yo pensé que salía mejor, pero es eso, ¿sí? Realmente tampoco la idea es desmotivarlos, no, porque la idea es que ustedes aprendan constantemente. Si se equivocan respondiendo a este cuestionario, bien, no hay problema. Veamos en qué nos equivocamos y estoy seguro que en los demás cuestionarios y actividades vamos a salir mucho mejor, ¿ok? Bien, entonces, en este capítulo 1, nosotros vamos a hablar un poco de lo que es el valor agregado, ¿ok? Que es una de las cualidades principales que también nos van a permitir generar valor. Valor agregado y generar valor son cosas distintas. El valor agregado se otorga, ¿verdad? Cuando se genera un proceso productivo, ya sea de manufactura o de servicios. ¿Qué es el valor agregado? Una característica o una serie de características que le van otorgando un costo final al producto, ¿ok? Y que en ciertos aspectos me permite diferenciar un producto de otro. Entonces es donde yo digo, ¿pero cuál es el valor agregado? Ah, por ejemplo, esta empresa tiene un servicio de delivery y la otra no. ¿Cuál es el valor agregado? Esta empresa tiene menos tiempos de entrega que el otro. Esta empresa pues debe tener costos más bajos que este. Esta empresa tiene atención al cliente, el personal atiende de maravilla, el otro no. Entonces, son esas características que permiten realmente generar un valor adicional al que realmente tiene ese producto y que muchas veces los clientes prefieren pagar más por ese valor agregado, ¿ok? También vamos a conocer lo que es el flujo de caja. Y aquí a veces se confunden, muchachos, porque el flujo de caja ustedes lo pudiesen determinar como una de las partes de un estado financiero. Perfecto, yo puedo tener un flujo de caja, un flujo de efectivo, bien. Pero aquí vamos a conocer un indicador que se conoce como el flujo de caja libre. Flujo de caja libre. Y eso es algo totalmente distinto a este flujo de caja. Cuando me solicitan un flujo de caja libre, es muy distinto, les repito, a un flujo de caja, no es lo mismo. El flujo de caja libre es la cantidad que sobra después de cubrir todas mis obligaciones, por eso se llama libre. Es decir, claro que tiene relación con el flujo de caja, pero es ese flujo de caja después de descontar todos los egresos que yo tuve en un periodo de tiempo corto. Y por eso ese flujo de caja libre viene a ser un indicador de liquidez. Porque si ese flujo de caja libre me da positivo,
Eso significa que yo tengo capacidad de endeudamiento al corto plazo porque puedo responder inmediatamente. Si sale una eventualidad financiera, yo la pudiese cubrir hasta ese monto, porque precisamente me está dando positivo. También ese flujo de caja libre, como decisión financiera, yo puedo agarrarlo y repartirlo entre los socios. Es posible, porque es un excedente de ese flujo de caja. Ahora, ¿qué tan positivo sea esa decisión? Ahí es donde tenemos que analizar. Yo con ese flujo de caja libre pudiese invertirlo en otras decisiones de crecimiento, a lo mejor comprar más materia prima, bonificar los trabajadores, qué sé yo, aplicar con ese fondo alguna otra estrategia que me permita crecer. ¿Ok? Entonces, eso realmente es el flujo de caja libre. Si ese flujo de caja libre me da negativo, entonces significa que yo estoy presentando problemas de liquidez, porque no puedo cubrir mis obligaciones, ojo, al corto plazo. Y es allí donde vamos a entender que la liquidez, pues es eso, es una capacidad de cubrir mis deudas en el corto plazo. Eso significa que si a mí me da precisamente un flujo de caja libre negativo, o en algún momento la empresa presenta problemas de liquidez, pues entonces no significa que la empresa esté quebrada, ni tampoco significa que la empresa no sea rentable. Significa que en el corto plazo yo tengo problemas para pagar y entonces a lo mejor es que tengo muchas cuentas por cobrar y entonces las políticas de cobranza no están sirviendo. Pero a lo mejor al yo recuperar esas cuentas por cobrar en cierta manera o en una proporción o en su totalidad, yo vuelvo a tener liquidez. ¿Ven? Entonces realmente no es un problema tan grave. Lo grave es que yo por largos lapsos de tiempo persista un flujo de caja libre negativo. Ahí sí, ¿ok? ¿Qué otra decisión mucho más rápida podemos tomar? Bueno, si yo sé que un flujo de caja libre, por ejemplo, menos 5,000, pues yo como accionista tomo otra decisión. Solicito un préstamo. ¿De cuánto? Bueno, si yo solicito un préstamo de 5,000, sé que voy a quedar como quien dice, cero mata cero. Porque con esos 5,000 voy a cubrir todas mis deudas del corto plazo, pero no me va a quedar libre nada. ¿Ok? Y eso puede ser positivo. Pero también yo pudiese pensar, por ejemplo, vamos a solicitar unos 6,000 para que me queden 1,000 de flujo de caja libre. Pero ojo, ahí es donde viene otro error. Si con esos 1,000 que me quedan es para gastarlos o para repartir entre los socios, mala decisión. Realmente esos 1,000 tienen que servir como un colchón de emergencia financiera. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Otro escenario, lo mismo, si el flujo de caja libre me está dando negativo es porque yo tuve que pagar deudas al corto plazo para crecer nuevamente, pues es muy normal y es muy lógico que eso me dé negativo, que ese mes o que ese periodo de estudio no tenga un flujo de caja libre, esté negativo, haya un problema de liquidez, pero un problema de liquidez necesario para crecer, ¿ok? Entonces, ojo, con todo esto que les estoy tratando de explicar, la idea es esa, que se den cuenta que, como dice un refrán, no todo lo que brilla es oro, pero tampoco todo lo que es negativo es malo aquí, ¿ok? Sino yo tengo que preguntar siempre por qué o qué originó ese problema. Bien. Y por último, pues ahora sí, el valor de la empresa. Y ese valor, pues se refleja en las acciones. ¿Cuánto realmente vale la empresa en función de sus acciones? Para que en un momento en que yo la quiera vender, pues entonces, mire, la empresa vale tanto y ahí es donde realmente tiene que estar la ganancia de esa empresa, ¿ok? Del trabajo que se ha hecho. Y es que muchos negocios, realmente a veces el fin de muchos negocios es ese, generar valor, vender y volver a montar otra empresa. Y por eso es que a veces nosotros vemos algunos tipos de empresas que decimos, uy, pero esa empresa no duró nada, cerró, quebró. A veces eso es estratégico, porque realmente la finalidad de la empresa era ganar prestigio, aprovechar flujo de caja a corto plazo. Cuando me refiero a eso, ojo, flujo de caja es decir, efectivo al corto plazo, con ese efectivo agarrar, liquidar, generar valor y vuelvo, invierto en otra empresa y hago ese ciclo. Sobre todo esto se observa en empresas como, por ejemplo, discotecas. No sé si les ha pasado, que a veces usted también dice, pero es que esa es una discoteca. No, pero los dueños son los mismos dueños que eran de su tanita de tal, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque generalmente en esas empresas el fin es ese, explotarlas al máximo, pero su ciclo de vida es muy corto. Entonces yo aprovecho el tiempo, genero valor, vendo, ¿verdad? Y vuelvo y monto otra empresa con eso mismo. Entonces, no sé si más o menos me van captando la idea, ¿ok? No sé si tienen algún otro comentario. ¿Están todos claros o están confundidos? Porque como nadie responde. Asimilando, profe, asimilando la información. Ok, pero ¿qué les ha parecido? ¿Vamos bien o...?
Sí, sí, vamos bien, profe. Bueno, muchachos, entonces, más o menos, fíjense, no hemos ni tocado todavía esto, pero ya les he hablado muchísimo, ¿verdad? Porque esa es la idea. Bastante. Muchas ideas, pero tomen nota de todo lo que pueda, aprovechenlo pero les repito, hablemos siempre con los términos correctos, ¿ok? Entonces, bueno, veamos lo primero. Lo primero que hay que entender es la función financiera que tiene la empresa. Y eso hay que hacerlo entender. Porque realmente el que asume el rol de gerente financiero tiene que ser esa columna vertebral de la empresa, porque es el que tiene que conocer toda la empresa, desde la persona que está en la puerta hasta la persona que está despachando o distribuyendo la mercancía. Porque él siempre tiene que hacerse esa pregunta, ¿por qué? Si yo tengo un sector de vigilancia, ¿por qué? Si el vigilante solicita más recursos que antes, ¿por qué? Todo tiene que tener un porqué, porque lo que sea innecesario es lo que yo tengo que desechar. ¿Ok? No simplemente tomar decisiones a la ligera. Vamos a reducir costos. Bueno, despidamos a esta persona. No, yo siempre tengo que ver por qué. ¿Será realmente necesario o no es necesario? Yo tengo que conocer cuál es la función financiera en la empresa. Entonces, generalmente me voy a ir por estos tips que tenemos aquí, para tampoco hacer tan tediosa este encuentro, ir leyendo y leyendo. Pero, ¿qué me dice? Las actividades o funciones empresariales pues se clasifican en 4 grupos, ojo, ¿ok? Generales. Lo primero que es mercadeo. ¿Eso qué quiere decir? Que finanzas tienen que estar totalmente ligado con mercadeo. Porque evidentemente, si yo me voy al marketing mix, si yo me voy al producto, precio, plaza y promoción, todo eso tiene que estar basado en finanzas, en toma de decisiones, desde el producto, cómo se va a costar ese producto, cuánto requiere la inversión de ese producto, qué tipo de producto es y qué tan factible es, todo eso se estudia financieramente. Y finanzas tiene que ver allí. Los precios, pues, evidentemente, cómo finanzas me asesora o asesora en cuál es ese precio que me va a dar a mí por encima del punto de equilibrio para que realmente comencemos a ganar, ¿ok? Porque si bien es cierto, claro, una de las bases fundamentales para que se genere el valor en la empresa es que la empresa genere rentabilidad, ¿ok? Y la rentabilidad no es otra cosa que mantener márgenes de ganancias en el tiempo, es mantenerlos, por eso es renta, es porque es cantidades que pudiesen ser fijas o no, pero que se van a mantener en el tiempo y que siempre deben ser positivas. Entonces, si la suma de todas esas ganancias que yo tuve en un periodo determinado siempre es positiva o siempre tiende a crecimiento, pues eso es rentabilidad. ¿Ok? Y que además esas ganancias, que es lo más importante, esas ganancias satisfacen las necesidades de los accionistas. Porque les repito, yo puedo ganar, pero si eso no me está satisfaciendo, porque yo puedo tener una ganancia de 1000, pero eso no cubre mis expectativas. Ahí no hay, mi empresa no es rentable porque no está cubriendo el porcentaje de aspiración que tengo yo como accionista, ¿ok? Entonces, repetimos, ¿por qué mercadeo? Productos, precio, la plaza, los canales de distribución también, yo tengo que estudiar qué canales de distribución son menos costosos. Y por supuesto las promociones, en qué momento tengo que aplicar esas promociones y cuánto me van a costar esas promociones. Entonces, mercadeo tiene que estar relacionado. Producción, claramente, ¿ok? Todos los niveles de producción necesarios y sobre todo con la parte de inventarios. Cómo manejar esos inventarios para que los costos no aumenten. Bien. Gestión del talento humano, por supuesto, todo lo que es la parte de nómina, contrataciones, reclutamiento, selección, inducción, mantenimiento general del recurso humano. Entonces, ¿cómo estar enterados de eso? Si van a contratar un personal, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Bien. Y por supuesto, la parte financiera. Entonces, desen cuenta de algo. Desde el manejo organizacional de una empresa, fíjense que esto es lo indispensable. No se puede percibir que una empresa no maneje mercadeo, que una empresa no tenga producción o, en tal caso, atención al cliente, servicios, ¿verdad? Que no tenga talento humano y que no haya finanzas. Ahora, ¿cómo se estructura todos estos departamentos? Eso sí depende de la empresa, ¿verdad? Yo puedo llamar en la parte administrativa, incluir, por ejemplo, marketing con talento humano. Bien, en la parte contable, incluir finanzas con contabilidad, pero no mezclarlas. Es decir, una misma persona, que es lo que también vamos a ver más adelante, una misma persona no puede desempeñar el rol de contador y gerente financiero, no lo puede hacer. No por la carrera o la actitud o sus competencias, no, es claramente un contador puede ser un gerente financiero, pero no tener esa duplicidad. ¿Por qué? Porque entonces ya puede empezar a existir malversación en la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ser bastante claro. El contador tiene que dedicarse a la parte contable y el gerente financiero a la toma de decisiones de esos resultados contables que está teniendo la empresa. ¿Ok?
Entonces, nos venimos para acá y vamos leyendo poco a poco. Si nos vamos al primer departamento, que es mercadeo, entonces me dice que el objetivo de la actividad de mercadeo es la satisfacción de los clientes y consumidores más allá de sus expectativas. Ese es el objetivo del mercadeo en la empresa. El mercadeo no tiene que estar pendiente de otras actividades, sino de eso, satisfacer la necesidad de sus clientes y sus consumidores. Y en ciertos casos, precisamente, ir más allá. Eso significa innovar. Y eso el financista tiene que tenerlo claro, porque él tampoco puede dejarle atribuciones a los otros gerentes que no les compete. ¿Bien? No, si nos vemos ahora, el objetivo de la actividad de producción, pues no es otra cosa que producir bienes y servicios en condiciones de máxima calidad y al mínimo costo y en el momento oportuno. Eso es lo que le corresponde a producción. Y el financista lo tiene que saber, por eso lo indican aquí, porque nosotros como gerentes financieros tenemos que saber qué le corresponde a cada uno. ¿Ok? Porque si yo me estoy dando cuenta en mi toma de decisiones que lo que está ocurriendo, por ejemplo, es un aumento de la producción y no hay demanda, entonces ¿a quién tengo que ir? Tengo que irme con producción, porque ¿por qué producción? Produce más de lo que necesita. Eso me está incrementando los inventarios, a lo mejor, y si son productos perecederos, entonces imagínense, me está generando doble pérdida. Ahí hay un problema. Eso es parte financiera. ¿Okay? Y el objetivo de la actividad de gestión de talento humano, pues, es alcanzar altos niveles de calidad de vida para sus trabajadores. Ahora, analizando entonces todo este panorama, decimos que si yo quiero cumplir el objetivo básico financiero, que es generar valor, yo tengo que, sin embargo, cuidar estas funciones fundamentales de la empresa. Si yo quiero generar valor, yo no me puedo meter con mercadeo, yo no puedo jugar con la satisfacción de mis clientes, porque no estoy generando valor realmente, ni tampoco estoy cumpliendo mi objetivo básico financiero. Lo mismo, yo no me puedo meter con producción. Yo no les puedo decir, produzcan menos de lo que se necesita, no cumplan con los tiempos de distribución, desmejoremos la calidad, no se puede. Y del mismo modo el talento humano, yo tampoco puedo jugar con la calidad de vida de mis trabajadores, que es la razón de ser de las empresas, ¿ok? Entonces es por eso que entra así el objetivo básico financiero que veíamos por aquí en esta mini pizarra. Entonces ese objetivo básico financiero me dice, ¿ok? Si lo leemos por aquí, me dice, no es correcto definir el objetivo básico financiero únicamente como la maximización de las utilidades, lo que les explicaba. El objetivo del financista no es maximizar utilidades, ¿ok? ¿Es necesaria la maximización de utilidades? Sí, pero eso es parte de producción. Producción es el que se encarga de eso, pero con eso no estamos cumpliendo el objetivo básico financiero, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Si les llega a preguntar en el examen cuál es el objetivo básico financiero, no es la maximización de utilidades, eso no es. ¿Forma parte? Sí, pero no es el objetivo básico financiero, ¿ok? Ahora dice, el crecimiento y la permanencia son dos importantes objetivos que se logra si se alcanzan. Ojo con eso. Crecimiento y permanencia, lo que les decía. Si yo tomo decisiones para crecer y para perdurar en el tiempo, eso es positivo. ¿Ok? Y eso me va a llevar a generar valor. Igualmente los demás objetivos que se han definido, además del financiero. ¿Ven? También lo que les decía, no nos podemos meter con los objetivos de cada departamento. Pero ojo, conociendo realmente cuál es el objetivo de cada departamento. Porque eso no significa tampoco que los departamentos puedan derrochar o tomar decisiones que afecten las finanzas de la empresa. Entonces, aquí nos dice, como un concepto clave, prioridades empresariales. Primero, generar ingresos. Eso es una de las prioridades. La mayoría dice, es que generar ingresos. Sí, eso es perfecto, eso es prioritario. Pero ¿qué hago yo después con esos ingresos? ¿Okay? Entonces, no solo generar ingresos, sino tengo que generarlos, claro, pero ¿qué hago luego con eso? Segundo, eficiencia en el uso de los recursos. ¿Ok? Cuando hablo de recursos, todo tipo de recursos, precisamente materiales, humanos, tecnológicos, edificaciones, bueno, todo lo que corresponde a los recursos. ¿Ok? Eficiencia, es decir, aprovecharlos al máximo. Y por supuesto, reducción de costos. ¿Ok? Entonces, si me vengo para acá, leyendo esto nada más me dice, el objetivo financiero debe visualizarse desde una perspectiva a cómo, a largo plazo. Eso es mentira, que alguien va a decir, no, mire, este es mi plan financiero y nosotros lo vamos a cumplir en 2 meses, 3 meses. No, eso no es sencillo, no es fácil.
Generar valor a una empresa, eso no es fácil, ¿ok? Pero eso tampoco significa que sea imposible, sino que nosotros tenemos que entender que eso es a largo plazo, ¿ok? Porque precisamente una empresa tampoco la voy a comprar hoy para venderla mañana, como hacemos con un carro, con una máquina, no se puede. El generar valor es a largo plazo, ¿ok? Y por eso también me dice, y debe definirse en función de quién, de sus propietarios. Porque como se relaciona con la rentabilidad, los propietarios influyen mucho allí. Repito, porque es subjetivo. Cada propietario tiene una necesidad particular. Entonces, por ejemplo, ¿cómo saber nosotros, si yo tengo una compañía que tiene 3 propietarios, cuál es el valor óptimo? ¿Sí? Porque los 3 pueden tener posiciones distintas. Perfecto. Entonces, es allí donde se hace algo que se conoce como el estudio de carteras de inversión, donde en función de la cantidad de acciones que tiene cada uno y de lo que se conoce como rentabilidad esperada de cada accionista, yo hago un proceso matemático y estadístico y allí me arroja cuánto debe ser la rentabilidad esperada de esa cartera de inversión, es decir, de toda la empresa. Para yo poderles decir a los socios, mire, aquí con este margen de rentabilidad estamos satisfaciéndolos a todos. ¿Ok? Entonces, muchachos, nos dice por aquí, concepto clave. Primera definición de objetivo básico financiero. ¿Cómo lo podemos ir definiendo hasta el momento? Entonces, es el incremento del patrimonio de los accionistas. Incremento del patrimonio de los accionistas. ¿Ok? Pero ¿cómo? En armonía con los objetivos asociados con los clientes, trabajadores y demás grupos de interés. Están viendo, lo que les decía. Yo no puedo, ¿verdad? Decir, ah, no, mire, el patrimonio de usted se incrementó, pero los trabajadores están pasando hambre, los trabajadores no tienen bonificaciones, están desmotivados, resulta que producción no tiene mantenimiento en las máquinas, un caos, eso no tiene sentido. Tiene que haber equilibrio, a eso se refiere con armonía, ¿ok? Por eso el gerente financiero tiene ese rol complejo y difícil, porque tiene que, les repito, conocerse toda la empresa, tratar con todos los gerentes y conocer cada uno de esos procesos que se llevan allí. ¿Okay? Bien, luego nos dice, en las empresas que generan valor para los accionistas, generalmente hay altos niveles de clima organizacional y altos niveles de satisfacción de clientes, por lo mismo. Porque es que sería esto a lo que uno lo lee, pues claro, es como tratar de ir a la perfección, de que yo le estoy dando a los accionistas lo que necesitan, pero sin desmejorar el clima organizacional, sin desmejorar también la satisfacción del cliente, que es muy importante. ¿Okay? Y una empresa puede poseer altos niveles de clima organizacional y altos niveles de satisfacción de clientes, pero si no brinda la posibilidad de agregar valor a los accionistas, estos podrían decidir cerrarla por lo mismo. La empresa puede ir muy bien, está generando ingresos, pero si eso no le satisface a los accionistas, no perdura en el tiempo porque los accionistas no se sienten satisfechos y la cierran. Y realmente a quienes se van a ver más perjudicados, los trabajadores también y los clientes de cierta manera. Entonces nosotros como gerentes financieros tenemos que manejar eso. Y si yo como gerente financiero soy el mismo dueño, mejor aún. ¿Ok? Porque estoy dándome ganar, ganar. Estoy ganando todo lo que es parte de mi empresa y también les estoy dando aporte a la sociedad, a mis trabajadores y a los clientes. ¿Bien? Entonces, nos dice el objetivo básico financiero, que es, fíjense aquí, segunda definición. O sea, vamos a tener que unir. Si alguien les pregunta, o alguien vamos a decir yo, ¿no? Que es el profesor, les pregunta, define objetivo básico financiero. Ustedes pueden hacer una mezcla de los varios conceptos, porque fíjense, aquí hay otro concepto. Dice, consiste en incrementar el valor de la empresa en mayor proporción que lo que se ha invertido para ello. Lo mismo, aumentar el valor de las acciones. Si yo hoy creé mi empresa y para ello invertí 500 bolívares, con que ya la empresa hoy me valga 1000 bolívares, excelente, estoy ganándole un 100%. Eso es positivo, porque yo he invertido en 500 y ahora la voy a vender en 1000. Pero ojo, ojo, ¿no? Que esto obviamente no tenga repercusión o sensibilidad con la inflación, ¿no? Porque estamos claros que la inflación nos hace aumentar, al hacer un ajuste por inflación, nos hace aumentar, por ejemplo, estos valores. Yo tengo que ajustar el patrimonio, ese tipo de cosas. Ahí me va a aumentar, pero no. Por eso tengo que ser realista en que comparando ahí ajustando mis niveles de inflación, decir, mire, hoy 500 y esto a hoy que estoy reflejando en los estados financieros, ¿cuánto es realmente? Traerme ese valor de dinero en el tiempo, decir, 500 y son 600 ahora, ah, bien, estoy ganando. Pero el valor era 500 y ahora es 400, eso no es generar valor, al contrario, estoy perdiendo valor. ¿Okay? Y eso también es importante. ¿Qué debo hacer cuando se pierde valor? Hay dos decisiones esenciales. O continúo esforzándome para tratar de incrementarlo o cierro la empresa y recupero lo que medio queda. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta el momento? Nos queda un minuto.
Bien, entonces yo cierro y vuelven a entrar. Ok, profe. Sí, exactamente, ajá, porque ya, no, ya me queda, ¿qué? Un minuto. Voy a cerrarla entonces y vuelvo a crear, ¿bien? Bien.